amigas y amigos fotonautas. Bueno, estamos en otra edición de nuestra revisión de portafolio semanal. Vemos que están por ahí, así que en todo caso me dicen si estamos saliendo bien, sobre todo con el audio. Y también obviamente nos cuentan desde dónde nos están siguiendo, ya que por suerte podemos llegar a toda Iberoamérica. Así que bueno, un gusto estar con ustedes una vez más. Bueno, para los que por primera vez participan de nuestra revisión de portafolios semanal, les cuento que bueno, la idea es poder aprender o hablar sobre fotografía a partir del análisis del trabajo de los compañeros y de las compañeras de nuestra comunidad. Y, y bueno, un portafolio es un resumen de alguna forma eh, de lo mejor del trabajo de un fotógrafo o de una fotógrafa. Pero bueno, como sabemos que la mayoría de ustedes no tienen una página web o un lugar más formal donde mostrar su trabajo, nos permitimos también revisar cuentas de Instagram o de Facebook para no hacerlo tan burocrático y que sea algo más dinámico, si se quiere. Bueno, entonces vemos que ahí se están conectando, vemos a Lina María, Felipe, Graciela, seguramente hay más gente, si nos quieren saludar para entender que todo está bien. Bueno, antes de empezar con lo que nos compete, quiero hacerles una invitación muy bonita. Bueno, les cuento que el día jueves vamos a estar dando inicio a un ciclo de webinars que bueno, voy a estar dando gracias a la invitación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, de la Biblioteca Pública Piloto y de la Alcaldía de Medellín. El nombre del ciclo de webinars es Fotografía y Ciudad, donde vamos a estar hablando sobre tres temas relacionados justamente con la fotografía y la ciudad de abordajes muy diferentes. Uno por mes va a ser. Entonces, en esta primera edición vamos a estar hablando sobre, bueno, esto de ser un fotógrafo profesional, ¿sí? Cómo dar ese paso, ¿sí? A veces los fotógrafos aficionados sienten bueno, que están capacitados como para tomarse la fotografía como una profesión, pero se encuentran con que el contexto laboral, vamos a enfocarnos principalmente en Medellín, pero esto creo que es algo que podría ser de la misma forma en toda América Latina. Entonces, bueno, entonces ver más o menos los diferentes escenarios de los diferentes géneros para ver cuál sería como una forma de abordar profesionalmente a la fotografía, ¿sí? Esto va a ser el jueves a las 5 hora colombiana, 5 de la tarde hora colombiana. Entonces, bueno, simplemente si visitan nuestra página web, losfotonautas.com, ahí acceden al formulario de inscripción. La, la actividad es gratuita, como les estaba contando. Y bueno, creo que va a ser muy interesante para más o menos tener una idea de bueno, de la posibilidad concreta que puede llegar a haber para meterse de lleno en la fotografía, ¿sí? Saludos a Olga desde Cartagena. Y saludos, bueno, ya tenemos 18 personas conectadas. Creo que está siendo una buena convocatoria. Bueno, nosotros también en nuestra página web es donde vamos recolectando todos los portafolios de las personas que quieren participar. Eso lo estamos haciendo desde la semana pasada para que sea más organizado. Entonces vamos ya a dar comienzo
a la primera revisión, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con Naren Dasa, ¿sí? Que dice que es estudiante de ingeniería ambiental y sanitaria. Y aparentemente sus fotografías las toma con un Xiaomi Redmi Note 8, ¿sí? Bueno, para los primeros, para las personas que por primera vez participan de la revisión, entonces lo primero que nosotros hacemos es dar como una visión general del perfil y la idea es, bueno, ver si podemos identificar fácilmente en qué género es el que podríamos eh, encasillar a Naren en este caso, ¿sí? Vamos a ver cuál es el tipo de fotografía que más le atrae. ¿Cuántas fotos son? 309, son bastantes. Bueno, bueno, entonces eh, podríamos decir que hay como algunos ejes, ¿sí? Centrales. Uno definitivamente tiene que ver con la flora, ¿sí? Vemos un poquito de retrato, paisaje y bastante de calle, ¿sí? Bueno, entonces vemos ahí un gato, ver atardeceres, a ver que el fin, bueno, una cosa que nosotros solemos recomendar, ¿no? Para cualquier persona, independientemente del grado de afición o de compromiso que tenga con la fotografía, tiene que ver con el hecho de revelar las fotografías, ¿sí? Lo que, lo que nosotros tomamos con el celular o con la cámara, bueno, es como un punto de partida bastante, bastante limitado, ¿no? De las posibilidades visuales que puede llegar a tener la fotografía. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el atardecer, pero vemos que la foto está muy oscura, ¿sí? Esto tiene que ver con el rango dinámico, ¿sí? El sensor en este caso del teléfono, no tiene la capacidad para mostrar detalle, ¿sí? En las partes más oscuras de la escena, teniendo en cuenta que un atardecer es un contraluz, es una luz que nos ilumina, ¿sí? Desde atrás hacia adelante, cuando eh, sería por lo general mucho más valioso la luz que nos ilumina o sea, desde nuestra posición hacia adelante, ¿sí? Entonces todo esto queda sin ninguna fuente de luz que lo ilumine, por eso lo vemos oscuro, pero en el revelado digital nosotros tenemos la oportunidad de destacar algunos de estos detalles que están ocultos, incluso si tomamos las fotografías en JPG. Por lo general, obviamente en un archivo RAW es mucho más manipulable, es mucho más fácil de trabajar todo esto, pero también en un archivo JPG se puede mejorar significativamente, ¿sí? Esto siempre decimos, en lo que es la fotografía de paisaje,
siempre el atractivo visual es fundamental, ¿sí? Entonces no nos quedemos solamente con que veamos los colores del atardecer, porque hay mucho más. ¿Sí? Acá seguimos con la parte de la naturaleza. ¿Sí? Acá vemos que Naren utiliza alguna especie de filtro, ¿sí? Entonces, si utiliza alguna especie de filtro es porque tiene como algunas inquietudes estéticas con respecto a cómo la fotografía le entrega ese archivo. Entonces, en ese caso, bueno, recomendaría eh, que investigara un poco más sobre lo que tiene que ver con el revelado digital, básicamente con el Lightroom, incluso, o sea, se puede usar desde el computador, también desde el celular, pero, pero bueno, tener como un estilo tal vez más propio. Ahí nos saludan, vamos a aprovechar para saludar a Nati, también a Mauro que nos saluda desde Cali. Paulo pregunta, buenas, ¿revisan cualquier Instagram? Bueno, tienen que ser Instagrams que estén enfocados justamente en fotografía, ¿sí? Intentar que no sean Instagram personales o que esté todo mezclado porque es un poco más complicado de analizar de esa forma. Y también le contamos a las personas que están en vivo que las, justamente ustedes, los que están en vivo, tienen prioridad para que veamos sus portafolios. Entonces, si los quieren enviar, bienvenido seas, ahí como ahí nos envía Paulo, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Sí, acá lo mismo, acá hay un montón de información que sería muy, muy rica conocer. Bueno, a ver si ya empezamos con otro de los géneros. Acá vemos también que vuelve con un filtro similar al anterior. Pues ahí nos pone, no es la mejor calidad de foto, pero es una vista privilegiada del Nevado del Huila. La calidad de la fotografía, ¿por qué? Tal vez porque no se la ve muy nítida, pero bueno, eso, si lo que estás captando es interesante, esas cuestiones técnicas o tecnológicas, mejor dicho, creo que pasan a segundo plano. Si acá vemos una larga exposición. Acá nuevamente lo que tiene que ver con el filtro, ¿sí? Vemos bueno, que mucho uso mucho interés por las florcitas, ¿sí? Tal vez buscar elementos que sean un poco más atractivos, ¿sí? Y con los que se pueda contar o narrar mejor, ¿sí? Por ejemplo, acá ya tenemos otro tipo de fotografía, tal vez mucho más diciente, ¿sí? Con algo que tiene más capacidad de, de contar, ¿sí? Acá tenemos un gatito, posiblemente, ¿sí? Compositivamente, no sé, está un poco cerca de los bordes. Esto lo solemos decir en todas las sesiones, creería, ¿sí? Hay que tener en cuenta la base de la composición, ¿sí? Que tiene que ver con la ley de tercios, ¿sí? La ley de tercios nos dice que dividamos a la escena en 3 tercios, ¿sí? Equidistantes, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, si hacemos esas 3 líneas, vamos a obtener lo que se llaman los puntos fuertes de la imagen, ¿sí? Que sería uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá, ¿sí? Entonces esto nos genera una especie de rectángulo, ¿sí? Y esto con un poquito más de contexto
es donde vamos a intentar poner a los elementos centrales de la escena, ¿sí? Porque acá es donde el ojo directamente va a apuntar, ¿sí? Entonces, el gatito podría haber estado, ¿sí? más abajo, ¿sí? Dejar un poco más de aire en la parte superior y en la parte derecha, ¿sí? Porque ahí parece que se nos está yendo de la escena. También, bueno, tanto en retrato, eh, la teoría nos aconseja poner los ojos, que es la parte más importante dentro de la cabeza, que es la parte más importante dentro del cuerpo, ¿sí? En uno de los tercios, que principalmente va a ser el tercio superior, ¿sí? Entonces, esta es una escena interesante, con una luz muy bonita también, pero digamos que el centro de interés está acá, ¿sí? Y toda esta zona está como desbalancea la escena. Saludos a Yamile, Estados Unidos, a Ana desde Santa Cruz de la Sierra. Acá otro paisaje también. Bueno, acá en Popayán, en el sur de Colombia. Bueno, acá vemos que puso la cámara ahí, pero bueno, no nos queda muy claro, creería, cuál es el punto de interés en la fotografía, ¿sí? También volvemos a lo mismo. Eh, la fotografía tiene que ser interesante desde lo visual. Y acá lo que vemos es, no sé, un lugar donde sentarse. ¿Sí? Acá creería que lo más interesante de la escena es o la arquitectura o esta, no sé cómo decirlo, esta planta o este árbol, ¿sí? Lo más interesante yo creería que podría ser el hecho de que estas diagonales, tanto esta como esta, derivan en un personaje, ¿sí? Pero como podemos ver, el personaje está muy oscuro, ¿sí? El ojo va con muchísima más velocidad a las zonas claras que a las zonas oscuras. Entonces, en este caso, bueno, habría que haber visto cómo hacer, posiblemente tal vez acercarse un poquito más, porque no solo está oscuro, sino que está muy, muy, muy pequeño. Entonces, haberse acercado un poco más, porque sí estas diagonales cumplen su función de llevarnos a un punto de interés. Pero la fotografía como tal vez no cumpla tanto con ese cometido. Tal vez esta fotografía pedía más un formato vertical, perdón, horizontal, ¿sí? Entonces, si hubiésemos encuadrado a partir de acá, bueno, yo creo que se entendería el mismo efecto y veríamos con mayor protagonismo a nuestro punto de interés que ahora, o sea, luego de seguir la línea, que es una cosa que hace el ojo eh, y que nosotros deberíamos compositivamente apoyarnos en las líneas, podríamos justamente darle más protagonismo a un protagonista, ¿sí? La idea es que nuestro punto de interés sea claro, ¿sí? Entonces, acá no sabemos si le está tomando la foto a esto rojo que no sé, no tendría mucho, no sería tan atractivo, ¿sí? O a los edificios o a la planta. María Geraldine nos dice saludos desde Bogotá, ¿revisarías el mío por favor? Gracias. Sí, esta está muy interesante, ¿sí? Acá eh, se ponen en juego muchas leyes de composición de una forma correcta, ¿sí? Acá uno de los tercios es donde está el horizonte, las nubes que son muy interesantes también tienen un protagonismo grande, ¿sí? La simetría
y la composición al centro, justamente dentro de lo que es la simetría, que lo que hace es darnos una sensación de estaticidad, ¿sí? De estático. Y como no hay nadie, creo que no hay nadie en el muelle, creo que esta composición es la que se debería haber usado. Bueno, acá vemos una persona en una lancha con una especie de pala en la laguna de la Cocha en Nariño, con unas cañas de pescar. En este caso, ¿sí? Creería que nosotros tenemos que darle al espectador la mayor cantidad de información para que entienda qué es lo que está pasando. La pala, bueno, no nos da, o a mí personalmente no entiendo muy bien qué es lo que va a hacer, pero sí las cañas de pescar nos ayudan mucho en ese sentido. Entonces tal vez, ¿sí? Buscar una composición, volvemos a lo mismo, la imagen está desbalanceada, el punto de interés está del lado izquierdo, ¿sí? Mientras que del lado derecho no hay nada interesante. Entonces posiblemente esta imagen podría haber sido más interesante si la lancha apareciera atravesando, ¿sí? Atravesando el cuadro con nuestro personaje principal en el punto fuerte de la imagen superior derecho, y ahí le daríamos un poco más de espacio o de protagonismo a las cañas de pescar, que, como les había dicho, el ojo se centra en esta región de la fotografía, y si es un ojo perezoso, que lo son, ni va a percibir que hay unas cañas de pescar ahí, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es ayudar al espectador dentro de lo que es la narrativa. Bueno, volvemos a la parte más floral. Acá en el Valle del Cocora, en el departamento del Quindío. Bueno, muchas fotos. Bueno, acá la luz está muy linda, muy interesante. Tal vez volvemos a lo mismo, la foto no tiene muchos detalles en las partes subexpuestas o en las partes más oscuras. Entonces, bueno, acá hay que hacer mucho esfuerzo para entender que la chica está apoyada en una especie de cerca, ¿sí? O de alambre. Entonces, bueno, creeríamos que esta foto está subexpuesta, ¿sí? Acá tenemos una larga exposición, interesante, esta está muy interesante. Tal vez volveríamos a lo mismo, ¿sí? Si tenemos acá una cascadita y acá otra cascadita, bueno, que no estén todas del lado izquierdo, porque este espacio nos queda como menos interesante, nos queda desbalanceado. Entonces dar un par de pasos hacia la derecha, girar un poquito la cámara, ¿sí? Y que esta nos quede por acá y esta nos quede por acá. Esto obviamente no sabemos si la escena lo permitía. Tal vez no, tal vez eh, esta era el único lugar donde se podía tomar la fotografía. Pero bueno, si pueden ver claramente que la parte derecha de la fotografía es mucho menos interesante que la parte izquierda. Acá tenemos también bueno, lo que se llama en fotografía un ángulo contrapicado, ¿sí? Desde abajo hacia arriba, más o menos a 45 grados, que vemos que Naren usa mucho este recurso. Lo vimos en algunas de sus fotografías. Acá volvemos también. ¿Recuerdan lo que hablábamos del pescador? ¿Sí? Que en diagonal esta foto está muy bien compuesta, ¿sí? De acuerdo a todo lo que estuvimos diciendo, la parte interesante o nuestro punto de interés se encuentra en esta parte,
¿sí? Vemos que la vela principal, la vela protagonista, se encuentra en el punto fuerte de la imagen. Esta está interesante. Su mirada tan profunda, un gato. Bueno, esta foto que está torcida. Nuevamente en Popayán. De nuevo, la foto está... No se ve nada, ¿sí? Acá se ve que, bueno, no sé cómo este campanario. Este es el parque central de, de Popayán. Pero sería más interesante poder ver más. Bueno, en este caso vemos que nuestro protagonista es esta lámpara, pero acá la vemos cortada, está muy, muy, muy abajo. Deberíamos haber dejado un poquito más de espacio, ¿sí? Y posiblemente que este bombillo quedara en el punto fuerte de la imagen, pero es un interesante recorrido el que se hace, el que hace el ojo a partir de la serie, ¿sí? De lámparas. ¿Sí? Esto en composición se llama la repetición de un patrón y es algo que a la foto, al lenguaje visual le gusta mucho, ¿sí? La repetición de elementos. Más, más flores. Bueno, acá vemos algo un poco similar a lo de la otra foto, ¿sí? Vemos que en la parte inferior de la fotografía no hay ningún punto de interés, ¿sí? Todo lo interesante está de la mitad hacia arriba. Entonces yo creo que esta foto se debería haber levantado un poco la cámara. Eh, entonces ahí creo que lo que tendríamos que plantearnos es cuál es el objetivo, ¿sí? Si es que nosotros seamos originales con la composición o si nosotros queremos mostrar la dinámica de un parque en, en un, no sé, en un día X, ¿sí? Si nosotros queremos ser originales con la composición, bueno, tal vez nos vamos a poner a buscar ángulos raros, pero no sé si cumple con el objetivo. Tal vez en una cosa más abstracta, yo creo que esto sería más interesante también aplicarlo, por ejemplo, a, a las flores, ¿sí? A las plantas. Las flores, que es algo que ya estamos tan acostumbrados a ver esas fotos, ¿sí? Esas fotos de flores o esas fotos de plantas. Ahí creo que sería interesante, bueno, buscarle la vuelta para que no sea una foto más de una flor, ¿sí? Bueno, acá volvemos a lo de la repetición del patrón. Esta está muy, muy, muy interesante. Yo hubiese centrado el círculo. Eso hubiese hecho también que la cabeza de, vamos a creer que es una mujer, eh, quedara en el punto fuerte de la imagen. Esta está muy buena. Bueno, acá tenemos una puesta del sol bien, bien lograda, ¿sí? Una linda puesta del sol, una linda luz. Está torcida la foto, ¿sí? Pero acá, bueno, tenemos muchos puntos de interés. Y bueno, la verdad que Popayán y su plaza, el Parque Caldas, es muy, muy interesante. Esta foto no creo que haya salido así desde el celular. Creo que algo tiene. Bueno, acá posiblemente esto no nos aporta, ¿sí? Tal vez era la única forma de tomar la fotografía. Eso nunca lo sabemos. Tenemos un contraluz interesante.
bueno, acá también volvemos a algo que siempre decimos. em, si lo que nos interesa es el sol, perdón, el cielo, en este caso, bueno, el color es muy artificial, ¿sí? Pero tenemos que componer bien lo que hay acá, ¿sí? No se ve lo que es. Acá vemos también una persona. Entonces, si queremos que, que el protagonista sea el cielo, bueno, intentar darle protagonismo y quitar elementos que pueden distraernos en ese sentido, ¿sí? Bueno, a ver acá algunos retratos. Bueno, está bien. Uno similar al anterior. Bueno, ya podemos ir dejando por acá. Entonces, creería que yo lo que te recomendaría es que, bueno, intentes revelar un poco tu fotografía, ya que vemos que a partir del uso de filtros eh, buscas una estética, ¿sí? Pero no creo que los filtros sean lo mejor para eso, porque son las estéticas de otra persona, ¿sí? Y revelar digitalmente es mucho más fácil de lo que la gente piensa, ¿sí? En el caso de que, bueno, de que se quiera mostrar, tal vez, bueno, mejorar temas de composición, ¿sí? Empezar básicamente por la ley de tercios y los puntos fuertes que resultan de esas líneas, para que, bueno, para que lo más importante de nuestra escena esté justamente en esta parte, a ver, ¿cómo sería esto? Así, bueno, no tanto, a esta parte, ¿sí? Por ejemplo, yo me estoy en el centro más o menos de la escena, ¿sí? Si yo estuviera haciendo la revisión desde acá, y sería raro, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hay mucho interés y acá no hay nada, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con los compañeros que estuvieron dejando por acá. Paulo Andrés García, es Paulo-García-fotografía. Vamos a ponerla acá. Paulo-García-fotografía. Como siempre, los invito también a que hagan sus aportes con respecto a lo que vamos viendo, ¿sí? Siempre con respeto, con buena onda, con la idea de construir, ¿sí? Bueno, bueno, entonces Pablo Andrés García, fotógrafo, profesor de matemáticas. Bueno, entonces lo mismo que habíamos dicho antes, ver más o menos por dónde va. Bueno, bueno, acá está eh, muy fácil de identificar, ¿sí? Bueno, ahí Olga nos dice, yo envié el mío esta semana, es verdad, Olga. Entonces, si lo podés escribir en los comentarios, así lo vemos luego de este. Bueno, entonces acá vemos que es principalmente fotografías de insectos, de animales.
algunas de esas macrofotografías, ¿sí? Bueno, en primer lugar, como ya vemos que acá vemos que está el hashtag mágico mundo macro, primero hay que identificar qué es la macrofotografía, ¿sí? La macrofotografía, o se llama macrofotografía, cuando lo que nosotros fotografiamos, ¿sí?, es más pequeño que el sensor de la cámara y entonces podemos acercarnos más, ¿sí? Ahí se empieza a considerar macro. En este caso, no creería que es macrofotografía, ¿sí? Esta es una foto de una flor, ¿sí? No es una foto normal en ese sentido. Bueno, ahí están gritando afuera, creo que a muchos les debe pasar. Este, entonces, por lo general a esta hora ya hay un poco más de silencio en la calle, pero no es el caso. Bueno, a ver, vamos de nuevo entonces. Bueno, acá empezábamos, ¿sí? Bueno, en este caso, eh, no sé si no podías acercarte un poquito más o darlo vuelta, porque este fondo, la verdad, eh, esta foto fue tomada con un teleobjetivo. A ver, contanos un poco sobre la toma, ¿sí? Y también volvemos a lo mismo. En este género de la fotografía, donde fotografiamos animales, como más en el caso de los insectos, ¿sí?, que tienen unos colores muy llamativos, creo que en la postproducción se podría potenciar un poquito esos colores, darle un poco más de vividez, ¿sí? Esa está interesante, ¿sí? Con todas las... Bueno, no sé qué son, no soy muy bueno con los insectos. Y interpretamos que esta es bueno, es como una telaraña, ¿no? Esta es una hoja y este fondo verde, bueno, es interesante también. Nos dice que fueron tomadas con un lente 60 milímetros macro. Bueno, los lentes macro lo que hacen, ¿sí?, es reducir nuestra distancia mínima de enfoque, así nos acercamos más. Entonces, en ese caso, yo me hubiese acercado más. Creo que podrías haberlo hecho con un lente que no es macro, ¿sí? No nos podríamos haber acercado más porque los lentes, como ustedes saben, tienen una distancia mínima de enfoque. Pero volvemos a lo mismo. Que usemos un lente macro no significa que la foto sea macro, ¿sí? Bueno, esto está interesante. Tal vez si esto hubiese quedado en el punto fuerte de la imagen y componer de una forma em, como para que los pétalos quedaran completos, ¿sí?, como es el caso acá. ¿Sí? Bueno, acá lo más importante es enfocar correctamente, ¿sí? Em, para los que les interesa la fotografía macro, bueno, la profundidad de campo es algo, bueno, fundamental en la fotografía y como ustedes saben, la fotografía perdón, la distancia, la profundidad de campo está determinada por tres variables, ¿sí? La más conocida, que es la apertura del diafragma, la segunda más conocida, que es la distancia focal del lente, y la tercera y menos conocida, que tiene que ver con la distancia entre la cámara y el punto de enfoque. Como en la fotografía macro nosotros nos acercamos mucho, ¿sí?, entonces eso potencia
la reducción de la profundidad de campo, o sea, el desenfoque en el fondo. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy sutiles con el enfoque, porque si no lo somos, la foto nos va a quedar desenfocada, ¿sí? Porque estamos trabajando con una profundidad de campo muy, muy, muy reducida, producto de ese acercamiento excesivo que nosotros tenemos para lograr estas fotos macro, ¿sí? Bueno, acá camuflaje, muy interesante, ¿sí? Justamente el camuflaje y la composición también. Bueno, esta también, sí, la famosa mantis. Este fondo muy interesante hace que resalte el, el insecto. Acá tenemos una ranita, reserva natural, la patasola. Nunca escuché esto. Vamos a googlear. Bueno, acá sí, la... mira, en Salento, Quindío. Las leyes compositivas sí no están muy eh, bien usadas, a menos que haya algún sentido, ¿sí? Toda esta parte de la fotografía, ¿sí? Está como que no nos aporta, ¿sí? Si nosotros, a partir de la ley de la mirada, ¿sí? Hubiésemos puesto la ranita en esta parte, ¿sí? En realidad, si hubiésemos girado la cámara levemente hacia la izquierda, ubicando a la ranita en esta parte, bueno, podríamos ver el recorrido, ¿sí? De la mirada de la rana, y entonces, si la rana está acá, todo este escenario estaría justificado, ¿sí? Eh, Justamente por eso, por los preceptos de la ley de la mirada, que lo que nos dicen es que si nosotros vemos el trayecto de su mirada, que en este caso no lo vemos, de alguna forma ilusoria estamos acompañando a nuestro personaje justamente en esa acción. También me parece que en este caso de la macrofotografía, eh, cuanto más cerca estemos, mejor, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos con la macrofotografía es mostrarle a la gente cosas que por sus ojos no pueden ver, ¿sí? Porque son muy pequeñas. Entonces yo me hubiese acercado más. Obviamente acá tiene mucho que ver el tipo de animal, la reacción del animal frente al fotógrafo. A veces ven esos fotógrafos de naturaleza o de fauna que están todos camuflados con, no sé, estilo militar ahí como para que los animalitos no se espanten. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, a menos que haya algún sentido que yo en la foto no lo percibo, creería que lo correcto hubiese sido poner a la ranita en o sea, en la parte derecha de la fotografía, así nosotros podemos ver, ¿sí? O acompañarla en su acción. Esa es la ley de la mirada en composición fotográfica y la ley de la dirección, que bueno, es básicamente lo mismo. Bueno, acá también tenemos otras, esas son las salticidades, algo así, ¿no? Bueno, muy interesante la textura de la hoja. Y este también, ¿cómo decirlo? Bueno, este cambio de ritmo, ¿no? De esta diagonal con un montón de diagonales así. Posiblemente esta parte me parece que sobra porque es muy llamativa, tal vez yo hubiese cortado por acá. Y a ver, y acá creería lo mismo con respecto a la ley de la mirada, ¿sí? Creo que hubiese sido más rico si la ranita, perdón, la araña, en vez de estar en el centro de la escena, ¿sí? Hubiese estado en el tercio superior izquierdo, ¿sí? Para ver, acompañar todo el recorrido de su mirada.
Bueno, acá ya empezamos a ver algo que tiene que ver con el uso de flash, ¿sí? Bueno, usamos flash en macrofotografía. A ver si me podés ayudar ahí, el uso de flash con qué está relacionado. Bueno, como nosotros habíamos dicho, a ver si estamos de acuerdo. Habíamos dicho que cuando nosotros hacemos macrofotografía, ¿qué pasa? Vamos a estar muy cerca de nuestro objeto, o nuestro insecto, vamos a decirlo. Entonces, ¿sí? Al estar muy cerca, la profundidad de campo y vamos a reducirla drásticamente porque la distancia es uno de esos parámetros que influyen, ¿sí? Entonces, con respecto al diafragma, ¿sí? Si nosotros abrimos mucho el diafragma para que entre la luz, ¿qué va a pasar? Vamos todavía a potenciar más esa, esa profundidad de campo reducida, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es contrarrestar esa poca profundidad de campo cerrando el diafragma, ¿sí? Porque ustedes saben que un, eh, un diafragma muy cerrado nos va a dar mayor profundidad de campo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si usamos un diafragma muy cerrado, nos va a entrar muy poquita luz. Entonces, si nosotros usamos una fuente de luz artificial, ahí vamos a poder compensar esa falta de luz, ¿sí? Vamos de nuevo entonces, repasemos. En la fotografía macro vamos a estar muy cerca de nuestro objeto, de nuestro insecto, ¿sí? Entonces eso nos determina que la profundidad de campo o el desenfoque en el fondo va a ser la profundidad de campo muy reducida, ¿sí? O sea, el desenfoque muy grande, mucho desenfoque. Entonces, el diafragma, si nosotros lo abrimos, todavía vamos a tener incluso mayor desenfoque en el fondo, ¿sí? Esto está bueno si nosotros enfocamos perfectamente, pero si no enfocamos perfectamente, la foto nos va a quedar fuera de foco. Entonces, en vez de abrir diafragma, lo que hacemos es cerrar diafragma para aportar en que haya mayor área de enfoque, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que esté en foco la oruga y también el palito, ¿sí? Entonces cerramos diafragma, pero si cerramos diafragma va a entrar menos luz, entonces le damos un flashazo y pum, tenemos la escena iluminada con mayor profundidad de campo, ¿sí? Utilizo un flash y un difusor casero hecho por mí, siempre en las fotos de macro se necesita una iluminación. Bueno, pero ¿por qué? Ahí creo que más o menos lo expliqué, a menos que Paulo tenga otro motivo del por qué en la macrofotografía siempre se necesita una iluminación. Bueno, acá tenemos un alacrán, una composición eh, muy eh, sobria, simétrica. Utilizo un flash y un difusor casero hecho por mí. Siempre en las fotos de macro se necesita una iluminación. Y después nos pone por eso que explico. Pero no. Ah, por eso que expliqué, para poder tener mayor profundidad de campo. Bueno, bien. Bueno, acá volvemos a tener algunas fallitas de composición. Obviamente componer cuando las estamos trabajando con escenas naturales, ¿sí? Es más complicado, pero esta foto sin dudas nos pide que la vaquita de San Antonio, no sé cómo se le dice en Colombia, esté en el punto fuerte de la imagen, ¿sí? En todo caso, mira, acá te pillamos con la marca de agua, ¿sí? La foto fue recortada. Entonces eso es lo que pasa, lo habíamos visto la semana pasada. Fotos que son compuestas para un formato de 3x2 y luego arbitrariamente se cortan a 1x1 y la foto ya queda eh, con una composición que no fue la pensada originalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras cámaras
no tienen un visor cuadrado, tienen un visor con una proporción de 3:2. Entonces, si esta foto hubiese tenido la proporción original, yo creo que hubiese quedado mejor compuesta, justamente por lo que decíamos, ¿sí? De intentar que lo interesante en la fotografía quede eh, entre los 4 puntos fuertes de la imagen y un poquito más de espacio. Acá la vaquita de San Antonio, no sé cómo se le dice, está un poco alejada de la parte importante de la escena, está como muy por acá. Mariquita, sí. Entonces eso es algo que a mí me parece muy muy importante y que lo decimos siempre. Nosotros como fotógrafos, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. ¿Qué diafragma usar? ¿Qué velocidad de obturación? Como habíamos dicho antes, usar un flash en este caso, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones tienen que tener un sentido, ¿sí? Entonces, acá vemos que la fotografía fue cortada en 1:1, incluso quedó cortada la marca de agua. Entonces, bueno, hay que ponerse de acuerdo, ¿sí? ¿Cómo es que queremos la foto? Bueno, acá lo mismo. Acá creería que a este verde se le podría dar un poquito más de fuerza. Este es un animal muy, muy, muy simpático. ¿Sí? Acá la composición está muy bien, relativamente simétrica. Acá de nuevo lo mismo, ¿sí? Vemos que la foto fue cortada luego. Bueno, acá ya es un bicho un poco raro. Pero bueno, está buena también. Bueno, acá creería que también lo mismo, ¿sí? Haber compuesto de tal forma de que la mariquita quedara por acá, ¿sí? Porque acá volvemos a lo mismo, ¿sí? En la parte superior de la fotografía hay muchísimo más puntos de interés que en el inferior. Bueno, colibrí, una saltarina, ahí la composición central está bien, ¿sí? Recuerden lo que habíamos dicho, que la composición donde ubicamos a nuestro punto de interés en el centro nos da esa sensación de estaticidad, entonces acá funciona. Acá también utilizando todo el espectro del encuadre. Una hormiga, acá volveríamos, ¿sí? A la otra forma, ¿sí? Tal vez dejar menos espacio acá, sin cortarla, pero menos espacio acá y más espacio acá. Así vemos cuál es el recorrido que va a hacer la, la hormiga. Bueno, muy, muy interesante los fondos, ¿no? Supongo que serán de la misma naturaleza. Bueno, creo que más o menos ahí podemos identificar, eh, tal vez mejorar algunas composiciones, ¿sí? El tema del enfoque yo lo vi muy bien, que es de las cosas tal vez más difíciles. En postprocesado, por ejemplo, acá sí vemos un verde muy, muy vibrante, pero acá tal vez no tanto. Entonces, bueno, manejar eh, esos colores vivos y vistosos. Así que bueno, muchas gracias Pablo por haberte animado.
A ver si está Olga por ahí, que envíe, que ya sé que ella ya lo había mandado, a ver si lo voy a buscar en la base de datos. Olga, acá estamos. Olga Burgos 1. Olga Burgos 1. Bueno, vamos con Olga entonces, a ver si está por ahí. Olga Burgos, 129 publicaciones. Qué interesante. Bueno, vemos algunos puntos de conexión, ¿sí? Bueno, vemos mucho Cartagena, que por lo que nos contaba era su lugar de residencia. También vemos estas fotos del carnaval de Barranquilla, también muy icónicas. Acá vemos la gobernación, ¿cómo es? Es la antigua gobernación de Antioquia, que es actualmente la Secretaría de Cultura, algo así. Acá en Medellín, bueno, acá vemos unas garzas, podríamos decir, no sé exactamente. Bueno, acá yo tal vez hubiese dado un pasito hacia la derecha y girado la cámara levemente para que esta parte nos quedara más cerca al borde y que esto haría que los animales nos quedaran en el punto fuerte de la imagen, ¿sí? Y también algo que veníamos con el primer portafolio que revisamos, que esto, bueno, pudiera atravesar a la escena para que esté más balanceada, ya que acá, en el tercio derecho, no hay nada interesante, ¿sí? Pero bueno, muy buena esta. De hecho, si hubieses hecho eso, esta garza te hubiese quedado en el punto fuerte de la imagen superior derecho y estas dos en el punto superior inferior derecho. Bueno, acá tenemos unos reflejos. Posiblemente, volviendo a lo mismo que decíamos antes, en el sector izquierdo hay como mucha más información que en el derecho, pero eh, la composición está muy sobria. Acá nos dice: quería que la garza que roba pescado quedara en el punto fuerte. ¿La garza que roba pescado es esto? Bueno, entonces en ese caso te cuento que yo no me di cuenta de que estaba robando un pescado. Eso lo sabes vos porque estabas en la fotografía, porque estabas en la escena. Em, pero creo que si la idea era mostrar a la garza robando pescado, deberías haberte centrado en esa acción, ¿sí? Más que en una acción más, aunque estas están muy lindas ahí contemplando, independientemente de que en la foto no se entienda la idea de lo que está pasando. Bueno, acá tenemos también un cisne. Bueno, este negro de atrás
me parece muy falso. No sé qué habrá hecho que la foto quedara así, pero me parece muy falso. No sé si en revelado digital le subiste los negros y lo pintaste en Photoshop. Bueno, acá tenemos también otro animal, el que no lo vemos. Bueno, también obviamente estamos condicionados por el equipo que teníamos en la escena, ¿sí? Posiblemente una distancia focal más alta eh, nos hubiese dado mucha más información sobre el animal, porque volvemos a lo mismo que ya dijimos durante el transcurso de la revisión, ¿sí? El ojo es muy perezoso, entonces cuesta un poco darse cuenta de cómo es el animal, ¿sí? Porque no le vemos la cara. Bueno, esta está muy interesante desde la composición y también desde la escena, lo que pasa en la escena, un horizonte en el tercio superior de la foto, muy bien. Está la canoa, por decirlo de alguna forma, principal, también en uno de los tercios, eso hace que no haya tanto espacio acá. La repetición de patrones, que vinimos hablando ya, que es muy interesante. Esta, esta está interesante, no sé si tendrás más fotos de esta escena, pero creo que sería también interesante como, eh, bueno, contar una historia, eh, o sea, que tengamos más herramientas para entender qué es lo que está pasando. Uy, esta está muy interesante, ¿sí? Una larga exposición diurna. ¿Diurna? Contanos un poco, Olga, la historia de esta foto. Eh, Porque bueno, con la larga exposición podemos hacer que la noche parezca día. Y si era día, bueno, ahí seguramente hubo que usar algún filtro de densidad neutra o algo para que nos impida el paso de la luz y entonces poder hacer una larga exposición. También la composición está muy interesante. Esto es en Florida, aparentemente. Aunque nos pones sunset, entiendo. Entonces, contanos más o menos si recordás cómo nos dice que es un atardecer a las 6 p.m. Cómo, más o menos cuánto tiempo de exposición le pusiste o si usaste un filtro para lograr ese efecto. Eso, ahí está. Tiene un filtro ND de 6 pasos, ¿sí? Lo que hace el filtro ND es no permitir que entre tanta luz y entonces ahí sí podemos hacer una larga exposición. Porque ¿qué pasa? Si estamos durante el día y hay mucha luz, ¿sí? Si nosotros hacemos una larga exposición, la foto nos va a quedar completamente sobreexpuesta, ¿sí? Porque hay mucha luz. Entonces lo que hacemos es ponerle un filtro ND, que es como una especie de filtro negro, ¿sí? Que si miramos por el filtro casi no vemos lo que hay del otro lado, que lo que hace es que esa mucha luz que existe no pase tanto, ¿sí? Entonces ahí sí, como esa luz que existe no llega al sensor toda esa luz, ahí sí podemos hacer una larga exposición, que acá Olga nos dice que cree que fueron 30 segundos, y ahí sí vemos esa especie de efecto seda en el mar. Obviamente con trípode, ¿no? Tenemos un retrato, muy bien logrado, tal vez un poquito, es una escala de grises muy grises, ¿sí? No tiene mucho contraste la fotografía, que es algo que por lo general el blanco y negro pide. Bueno, acá tenemos una fotografía nocturna en Cartagena.
también componiendo muy bien con las canoas, ¿sí? Que ocupan todo el espacio. Tal vez tratar de que el espacio que dejamos acá sea el mismo que dejamos acá. ¿Sí? En este caso tal vez dar un pasito más hacia adelante. Pero muy interesante. Acá tenemos un retrato, ¿sí? La escena está perfecta. Posiblemente el fondo te quedó muy sobreexpuesto, ¿sí? Entonces eso hace que el ojo se venga inmediatamente para acá. ¿Sí? Sobre todo cuando las personas tienen piel oscura. Entonces en ese caso intentar empatar un poquito más la luz en postprocesado. ¿Sí? Yo creería que esta imagen, incluso por la hora del día que es, que supongo que es más o menos un atardecer, nos da como una tonalidad muy, eh, como muy opaca tal vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el amarillo de los bananos, como potenciarlo un poquito más. Pero básicamente acá lo que necesita la fotografía es bajar las luces altas. Pues esta está muy buena. Es una foto que si se la trabaja un poquito se impactaría mucho. O sea, impacta mucho desde lo que vemos, ¿sí? Desde la señora con sus frutas en la cabeza, algo muy icónico, pero no desde la fotografía como tal, ¿sí? Porque acá vemos todo blanco. Hay unas palomas. Plaza de la Trinidad. Bueno, acá también una composición simétrica, ¿sí? E interesante en el sentido de que las dos partes son diferentes. Tal vez si estuviese pasando algo por acá, un punto de interés mayor, la foto sería tal vez más interesante, ¿sí? Porque recordemos que todas estas líneas, ¿sí? Nos llevan a este punto, pero cuando el ojo llega a este punto se encuentra con que no hay nada, pero está muy bien, ¿eh? Bueno, esta fotografía es como que el punto de interés no queda muy claro. No, nos dice no había nadie, es en plena cuarentena. Bueno, eh, acá creo que el punto de interés es este, ¿sí? Es este edificio, pero tal vez si nos hubiésemos puesto como por acá y tomar solamente este edificio, bueno, hubiésemos por lo menos identificado un punto de interés. Acá es como que eh, no se entiende muy bien qué es lo que nos querés mostrar. Ay, me pica mucho la cara. Esta está muy interesante. Sí, acá la torre del reloj en el tercio. ¿Sí? Esta línea es lo que decíamos, ¿sí? Esta línea que nos lleva directamente a nuestro punto de interés. A menos que sea una serie de- del, del hecho de que no haya nadie, ¿sí? Bueno, esta también está muy interesante, esta curva que hace esta calle, la ciudad amurallada de Cartagena, que bueno, debe ser una de las ciudades más fotogénicas del continente.
acá volvemos a lo mismo, ¿sí? Como que no queda muy claro cuál es el punto de interés. Entendemos que es el colegio salesiano, que entendería que es este, pero estas líneas nos llevan a cualquier lado. Entonces, si querés fotografiar el colegio salesiano, ahí bueno, o te pones en el centro, como por acá, e intentás tomarlo de frente, o te enfocás en algún detalle. Porque si acá nos querés estar, si acá el punto de interés principal es el colegio salesiano, bueno, ocupa el mismo espacio esto, ¿sí? Que el colegio salesiano. Entonces es muy difícil poder entender, sin decirlo, qué es lo que nos estás mostrando. Bueno, súper en la parte de la muralla, ¿sí? Si revelás las fotografías, bueno, estas texturas, ¿sí? Subiendo la claridad se van a ganar unos colores bueno, la claridad en el revelado digital es como un aumento del contraste de los tonos medios. Entonces eso potencia la textura. Bueno, acá tenemos un enmarcado natural. Muy interesante. Acá me suena a que usaste algún tipo de filtro o algo. Enmarcado natural significa cuando usamos eh, parte del escenario, ¿sí? Para contener a un punto de interés. Esta está muy buena, compositivamente está muy buena. El señor en el punto de interés acá. El, el graffiti, no sé cómo decirlo, también en el punto de interés. Nos dice que no usó filtro, ¿será? O entonces no me gusta que esto que debería ser oscuro se lo ve como lavado, ¿sí? No le encuentro sentido, ¿sí? Es como en la curva de tonos subir un poco los negros eh, da una sensación de filtro. Pero bueno, es una cuestión personal que creo no haber visto en las otras fotografías. Sí, acá por ejemplo el negro es negro, acá el negro es negro, no es como este negro que no parece negro. Bueno, acá en la Plaza Botero. Esta está la composición muy correcta. Uy, esta está genial. Si se hubiese logrado que todo la sombrilla fuese el fondo, tal vez una composición vertical. Estas sombrillas como fondo son geniales. Y acá la acción también es muy linda y la mirada que potencia esa, esa conexión con la fotógrafa en este caso. Acá lo mismo. Esta está muy linda, la luz está muy bien aprovechada, ¿sí? La hora azul con algunos tonos todavía cálidos. El personaje, ¿no? Esta foto creo que es la mejor hasta ahora. ¿Sí? Compositivamente, el sentido del aura de la escena, ¿sí? El mar, aparecen como cuestiones clásicas de Cartagena. Si acá no sé, en las ruedas se ve como unas luces raras. Si es en postproducción,
te diría que para la próxima lo hagas más sutilmente porque veo algo muy, como unas luces muy raras alrededor de la rueda y del carro. Pero esta es la mejor para mí. Esta también está muy interesante. ¿Sí? Volvemos a lo mismo que habíamos visto en la otra fotografía de la larga exposición. Eh, Acá tenemos, bueno, también una puesta del sol. De vuelta, cuando hablábamos con el compañero anterior sobre la macrofotografía, ¿sí? Siempre son muy atractivas esas fotos en las que vemos cosas que a simple vista no podríamos ver, ¿sí? Como esas arañitas microscópicas o una escena donde el agua la vemos como totalmente planchada, ¿sí? Sin olas. Nos dice Olga que estas fueron 4 minutos de exposición. Bueno, acá una arquitectura muy interesante. Sí, eso es un plano supino, interpreto. Un ángulo supino. O sea, directamente de abajo hacia arriba. Villa de Leyva, ¿sí? La plaza de Villa de Leyva. Por lo general, mucha gente cuando hace fotos de esta plaza le llama mucho la atención a las piedras y como que le da mucha importancia a las piedras. Yo creo que hay o que hacerle fotos a las piedras o hacerle fotos a la gente porque, o a la arquitectura. Bueno, me parece que está un poco desbalanceada la foto, ¿sí? Es como que el punto de interés principal creería que es esto. Y esto es como, bueno, si mostramos un poco se entiende, no necesitamos mostrar tanto. Y acá de nuevo, algo muy atractivo que es la hora azul, ¿sí? Ese periodo del atardecer, cuando es previo a la noche, ¿sí? Donde hay una luz natural azulada, fría, que se contrasta con las luces cálidas artificiales. Bueno, esto también muy interesante. Sí, es la composición, es como que nos hace entrar por la foto por acá y luego le damos la vuelta por acá. Bueno, esta también, bueno, es un momento muy interesante, ¿sí? Como un 8, forma un 8 el cuello del flamenco. Bueno, Olga, gracias por animarte, ¿sí? Mejorar algunas cositas de composición, de punto de interés, pero muy buenas. Las largas exposiciones, muy bien. Tal vez acá, en esta, que es una foto que tiene mucho potencial, eh, oscurecer un poquito las luces altas del fondo. Y bueno, sí, Cartagena, qué suerte poder vivir ahí para retratarla. Bueno, nos queda media hora, a ver si llegamos. Juan Andrés Lazo desde Bogotá, a ver si está por ahí. Juan Lazo PH. Bueno, My Lights Moments, Bogotá, Colombia. Creador de Femme Complicit. Bueno, bueno, acá ya identificamos
Cuba. Bueno, a ver cuántas fotos son. 93. Bueno, entonces vemos, esto es la Virgilio Barco en Bogotá, sí. Y luego estas son en Bogotá. Y después ya todo Cuba. Puerto Gaitán. Bueno, interesante. Bueno, entonces arrancamos con esto que tiene que ver con La Habana, sí, bueno, una ciudad muy familiar para nosotros los fotonautas. Eh, no solo porque hacemos nuestros fotoviajes allá, principalmente a La Habana y a Viñales, sino también porque hay Cuba o los cubanos son de los más fotonautas de toda Iberoamérica. Así que, bueno, aprovecho para mandarle un saludo a todos los cubanos que, bueno, por lo general tienen muchas complicaciones para poder asistir a estos encuentros virtuales. Pero bueno, siempre que vamos allá hacemos muchas actividades. Así que un saludo. Bueno, entonces vemos las fotografías tienen una unidad estética, ¿sí? Que podríamos decir que siempre se tiende a unos colores cálidos que, bueno, considerando que La Habana es una ciudad muy cálida, bueno, podría tener un sentido desde ese punto de vista, ¿sí? Esto es algo que solemos decir, intentar tener una unidad estética, y por eso cuando una foto visualmente es muy diferente o muy contrastante con las otras, bueno, lo destacamos y decimos, ¿por qué esta foto es así? A ver, ¿cuál es tu universo estético? ¿Sí? Ah, yo tengo una foto muy icónica de mi portafolio en este sector, ahí con unos niños, de hecho, eh, los niños jugando cancha, que si entran a la página del curso de revelado digital, ahí pueden jugar con el antes y el después. Bueno, es La Habana Vieja, pero no La Habana Vieja eh, más transitada. Entonces, bueno, interesante el hecho de salirse del eje turístico para ver también otros escenarios. Y hace 10 semanas. O sea que si estás por ahí, contanos cuándo fue este viaje o cuántos viajes. Porque vemos algunos lugares vacíos y entonces no sabemos si también es querer dar esa situación de cuarentena. Pero bueno, interpretamos que no es el caso. Primero de mayo. Ah, ahí nos cuenta Juan que las fotos se hicieron en 2018, está bien.
bueno, como veo que hay como una especie de concepto, o todas las fotos son en la misma ciudad, entonces por eso no me detengo tanto en los detalles técnicos, sino más desde la composición de un proyecto, por decirlo de alguna forma. Esta está muy interesante. Ahí vemos la lanchita de regla. Bueno, bueno, me encanta que te salís de los ejes turísticos. ¿Sí? Por ejemplo, toda esta parte del malecón, eh, con lo que tiene que ver con la antigua estación de trenes, son lugares que la parte más industrial, bueno, sí, son lugares que no están tan transitados y que son súper interesantes. Tal vez sí, esta está muy buena. Como tratar de darle una unidad desde lo conceptual más allá del, de la unidad estética y de que son en la misma ciudad. Pues sí, me parecen buenas y bastantes fotos, pero en algunas como que no entiendo muy bien eh, lo que querés mostrar, entonces creo que como son tantas fotos, se podrían agrupar tal vez de una forma eh, más narrativa, ¿sí? Eh, como para poder verlas de una forma un poco más organizada. Esta está muy interesante. Estas de judo me llamaron mucho la atención porque, porque bueno, a veces estos lugares son un poco inaccesibles para los turistas. De hecho, nosotros cuando vamos al fotoviaje, cuando hacemos fotoviaje en Cuba, entramos a la Escuela Nacional de Ballet. Entonces nos cuesta mucho desde lo burocrático poder acceder a esos espacios, pero bueno, los aprovechamos muchísimo porque, bueno, en teoría los extranjeros no pueden acceder a los espacios, a los organismos públicos en Cuba. También visitamos gimnasios de boxeo. Entonces, bueno, me encanta que te metas por lugares. Lo que pasa es que Cuba tiene una particularidad y es que creo que es el país del mundo de los más de 50 países que conozco que vivir el país como turista y vivir el país como, si se quiere, como viajero o más en contacto con la cultura local son las experiencias más opuestas entre sí. Entonces, obviamente, si un turista va y saca fotos, no nos va a sacar este tipo de fotografías. Va a sacar, no sé, la foto del señor con el habano, eso, bueno, esos, los señores de La Habana Vieja que trabajan como clichés cubanos para el turista y las fotos de La Habana Vieja y la bodeguita del medio y los clichés. Y bueno, me parece muy interesante bueno, ver a Cuba desde otro punto de vista. Creo que eso lo logras muy bien. Pero bueno, creo que las fotos necesitan un poco más de orden. Se me hace que estuviste bastante tiempo.
la verdad, muy, muy, muy interesante. Veo que hay muchas fotografías que donde tomás ya sea a las personas como a los carros como de atrás, siempre es mucho más interesante como verlos de frente, ¿no? Eso podría decirte, estuviste un mes, genial. Estas, por ejemplo, esto podría ser una muy buena serie, ¿sí? Las, eh, las cocinas cubanas. Y bueno, estamos haciendo todo lo posible. Bueno, en realidad no estamos haciendo, no podemos hacer mucho, pero estamos rogando con que se pueda, podamos, el fotoviaje que solemos hacer en noviembre, para noviembre fotográfico en Cuba, que este año está suspendido. En vez de, bueno, en vez de hacerlo el año próximo, viajar a Cuba recién en noviembre, de hacerlo en marzo para visitar la, eh, bueno, justo en marzo es la temporada de secado del tabaco en el occidente cubano, en Pinar del Río. Entonces estamos haciendo todo lo posible para hacer la logística para volver en marzo si se abren las fronteras y todo esto mejora. Bueno, creo que la calidad de las fotos está muy bien y que es una cantidad eh, indicada como para que las vayas agrupando en diferentes, en una o en más, bueno, secciones o historias que quieras contar, ¿sí? Saludos Juan Andrés entonces. Vamos con la última entonces. María Geraldine, también desde Bogotá. Escribo con fotos. Bueno, M. Una cruz, Colombia. Recreo, transmito y escribo y hago memorias. A ver si nuestra amiga María Geraldine está por ahí. A ver cuántos son. 105. Bueno, para empezar, vemos que está un poco zancochada la cosa, como muchos géneros. Eso no es que esté mal, ¿sí? Depende del tránsito que uno vaya teniendo con la fotografía. Eh, pero bueno, sí, por lo general los fotógrafos como que nos especificamos en cierto tipo de fotografía, ¿sí? Y acá vemos que hay fotos de paisaje, fotos de arquitectura, fotos más documentales, algunos retratos de conciertos. Bueno, bueno, en primer lugar me parece que las fotos por lo general tienden a estar muy subexpuestas, ¿sí? O sea, oscuras.
no sé si eso será como parte de un estilo, porque sí interpreto que hay como una búsqueda tal vez artística, ¿sí? Pero bueno, volvemos a lo mismo que decíamos con creo que era el primer portafolio. Revelar las fotografías podría ser algo para considerar, ¿sí? Em, para destacar un poco los detalles que quedan ocultos por la ineficacia del rango dinámico de las cámaras, ¿sí? ¿Sí? Acá lo mismo, vemos todo negro. Y acá todo muy blanco, ¿sí? Esa es la incapacidad que tiene el sensor de la cámara de captar en la misma escena detalles acá o detalles acá. Entonces, como la cámara recibe toda esta fuente de luz al sensor, el fotómetro dice, hay mucha luz, entonces hagamos una obturación más rápida, pero esa obturación rápida no es suficiente como para iluminarnos el frente, ¿sí? Porque vemos que acá no hay ninguna fuente de luz interna, entonces por eso es que queda subexpuesto. Ahí va a depender de el fotógrafo o la fotógrafa, pero a mí me gusta que se vea. Bueno, eh, vemos que acá hay como una especie de pie de fotos, ¿sí? Renacer y reencontrarse, buscando caminos para encontrarme. Entonces yo si analizo todas las fotos son con celular, nos dice. Bueno, si analizo las fotografías, como que no entiendo muy bien qué es cuál es tu punto de interés. No sé si las fotografías son como un apoyo a la idea que escribís en el texto o si tu idea es contar las historias con las fotografías, ¿sí? Si tu idea es contar las historias con la fotografía, que creo yo que es como el desafío mayor de un fotógrafo, en este caso no entiendo muy bien qué es lo que nos querés contar. Perdón, se fue ahí. Vamos acá. Bueno, esto está muy interesante. La vida es un laberinto, si siempre vemos que hay como unos pies de fotos eh, así como profundos. Bueno, la cuenta se llama Escribo con fotos. Es un título ambiguo, pero bueno, que está muy bien, la composición muy, muy, muy correcta, ¿sí? Que nos muestra justamente, acá sí queda claro qué es lo que nos quiere mostrar. Tenemos un contraluz también, contrastado. Bueno, acá también vemos, no sé si acá el celular tiene alguna especie como de lupa o ese tipo de accesorios, porque si vemos que la distancia, bueno, sí, el efecto de como una especie de ojo de pez, si vemos las líneas que en realidad son rectas, las vemos deformadas.
interesante también, desde la luz hasta la simetría y las personas. Esa está muy linda. Bueno, acá volvemos a lo mismo, ¿sí? Con que no vemos. Siempre, bueno, lo decimos en muchas de las oportunidades, ¿sí? Por lo general la puesta del sol es como un buen ambiente que ayuda, ¿sí? Visualmente para mostrar algo puntual. Pero acá es como que la puesta del sol es el punto de interés y no sé, en ese caso yo le hubiese quitado todo lo de abajo, me hubiese enfocado solamente en la puesta del sol. Pero bueno, a mí personalmente no me parece, es algo que pasa todos los días, no me parece algo tan destacable. Acá vemos, bueno, el edificio Colpatria. Bueno, acá lo mismo, me gustaría ver un poquito más de esto, si es un bom bom boom gigante o qué, ¿sí? Pero bueno, acá la luz también está muy interesante. Acá vemos la misma lupita que ya habíamos visto anteriormente. Guatavita. Estos cortes acá los hiciste vos o te salen así bueno, en la fotografía original. Entonces está como cortado arriba, bueno, en los cuatro lados está. Bueno, acá lo mismo con respecto al atardecer. El atardecer para el fotómetro es de lo más complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el atardecer lo que hace es decirle al fotómetro que hay mucha luz en la escena, ¿sí? Entonces el fotómetro dice, ay, si hay mucha luz, bueno, acá estamos hablando de un celular, pero funciona igual. En si hay mucha luz, o hay que cerrar diafragma, o hay que disminuir el ISO, o hay que hacer una exposición más rápida, y eso trae como consecuencia que esa merma de luz que entra, porque el fotómetro piensa que hay mucha luz, hace que todo lo que no sea el atardecer quede negro, ¿sí? Entonces, incluso si, si tomás las fotografías con celular, yo te recomendaría como a método de prueba, ¿sí? Bajarte el Lightroom para celular, que es gratuito, ¿sí? Entonces, tenés una foto como esta, entonces, ¿qué haces? A las luces altas, ¿sí? Las oscureces y a las sombras, que es todo esto, las aclarás. Entonces vas a tener una fotografía con mayor detalle, ¿sí? Tanto en las luces altas, que acá las vemos completamente estalladas, blancas, y las sombras, que acá lo vemos completamente negro, ¿sí? Bueno, acá ya algo más retrato, estilo documental. Sí, está un poquito torcida la foto, y tal vez no era necesario cortarle las manos, los dedos, perdón, o las manos, ¿sí? Tampoco el corte me parece tan grave, sí me parece un poco raro o llama mucho la atención que esté la imagen ladeada. Bueno, acá vemos una serie, bueno, son 3 fotos, tal vez esta no se entiende puestas en la misma serie que estas dos, que sí tienen mucho más que ver porque
tenemos a nuestro protagonista. Esta está muy buena, es similar. Ven, acá hay un punto de conexión con otra fotografía que habías tomado, bueno, similar. Esas podrían agruparse tal vez. Aunque sí, acá el cielo queda completamente blanco. Bueno, acá ya es otro tipo de fotografía muy diferente. Acá sí vemos una especie de filtro o algo. OpenShot Universidad Tadeo. Contanos qué fue esto. ¿Qué es esto de OpenShot en la Tadeo Lozano en Bogotá? Bueno, esta ya para hacer con celular a estas, o sea, con tan poquita luz, creo que lograste un muy lindo resultado. Acá también un poco más eh, experimental con las luces, una pequeña serie realizada en el Lit Festival Co. ¿Qué es el Lit Festival Co? Algo de la luz, tiene que ver con las luces. Bueno, esta no sé desde dónde fue tomada. Parece como muy desde arriba, ¿sí? Parece como este tipo de retratos, tal vez si hubiese como una mayor conexión entre la fotógrafa y las personas retratadas, sería mucho, mucho más rico. Así parece medio paparazzi. Un taller que hizo la Universidad Tadeo con una fotógrafa. Una de ellas fue Paula Thomas. Bueno, muy bien. Era algo más estilo moda, me imagino, entonces, sí, con Paula Thomas. Acá ya con animales. Animales. ¿Sí? Acá lo mismo. El hecho de que esto está blanco, 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 blanco. Y esto está negro, 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 negro. Esto, bueno, típico escenario en la Candelaria. Esta es la carrera 3, creo. Ahí a metros del Chorro. Bueno, la verdad que para hacer fotos con celular, muy bien. Tal vez en algunas, como te había dicho, no se entiende el punto de interés, pero por lo general sí. Em, y también, bueno, fíjate que cuando las fotografías son en contraluz, ya que te gustan mucho los atardeceres, eh, bueno, probá lo que te digo de con el Lightroom hacerle unos pequeños ajustes para que se vean mejor las fotografías si es algo que te interesa, ¿sí? Pero bueno, muchas gracias entonces, María Geraldine, por haberte animado. Entonces ya es hora de dar cierre a esta revisión. Entonces, bueno, recuerden que en nuestra página ahí vamos, más allá de que tenemos el formulario de inscripción para participar, y ahí vamos subiendo todas las revisiones pasadas para que las puedan ver cuando quieran. Entonces, el jueves, les repito, si entran a losfotonautas.com van a poder acceder al, se lo pongo acá, van a poder acceder al link para inscribirse en el webinar que voy a estar dando el día jueves en asociación con el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto y la Alcaldía de Medellín.
independientemente de la ciudad en donde estén, ¿sí? Donde vamos a estar hablando de esto de profesionalizarse como fotógrafo, ¿sí? Pasar de, la, de ser un fotógrafo aficionado a uno profesional. Y bueno, en principio también otra invitación para el domingo próximo, seguir acompañándonos en estos espacios. Así que bueno, nos vemos la próxima, gente. Un abrazo para todos y todas.